Muchísimas gracias por la invitación. He sido invitada y tengo el honor de compartir la mesa con Fernando Incoyamandú como Frente Amplista. Pero quiero hablarle no solo a los Frente Amplistas, si me dieran la oportunidad, porque creo que esto no es solo un tema del Frente Amplio. Estoy convencida que no es solo un tema del Frente Amplio. Creo que es un tema profundamente ciudadano, profundamente uruguayo. Hay que votar que sí por eso, porque es un tema profundamente ciudadano y uruguayo. Yo no sé si será posible poner un poquito las imágenes que habíamos armado. Bien, saben que a mí la opinología no me gusta, no soy afecta a eso. Yo era senadora cuando se discutió la ley de urgente consideración de 500 artículos en 45 días, más de 10 artículos por día. No es forma esa de legislar. Además, en temas muy importantes. Y lo que me está acompañando hoy acá, estas imágenes, son todas las organizaciones que contaron con 20 minutos para exponernos que estaban en contra justamente de los 135 artículos que queremos derogar. Todas estas personas nos dieron argumentos para votar por el sí. Y estamos hablando de organizaciones que nada tienen que ver con organizaciones partidarias y con personas que, ocupando destacados cargos académicos, grado 5 de la universidad, pertenecen a cualquier partido político. Grado 5 de Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Laboral, especialistas en el lavado de activos, en contra, ¿verdad? Que nos expresaron que la ley integral contra el lavado de activos era muy buena, estaba funcionando y que cambiarla así a las apuradas era un error. Especialistas en todo lo que tiene que ver con, derecho laboral, y aquí se expresaron en contra de lo que en la LUC se llamó libertad financiera, que verdaderamente abre ventanas por las que se nos pueden escapar derechos, introducir la informalidad y dañar tanto a empresarios como a trabajadores, ¿verdad? Los gremios universitarios, expertos en derecho tributario como Leonardo Costa, la Fiscalía, Asociación de Magistrados Fiscales, Asociación de Magistrados, Asociación, diversas, UNICEF, que no figura acá, pero también se presentó en contra de varios artículos. Quiere decir que tuvimos verdaderamente un desfile, no de frente amplistas, sino de especialistas que nos dieron una enorme cantidad de argumentos para que estos artículos, el comisionado de cárceles, el especialista, el director de la cátedra de la Universidad de Montevideo, que textualmente dijo, si se quiere dar una señal política con el aprisionamiento, lo entiendo, pero está demostrado a nivel internacional que el aprisionamiento no mejora la seguridad por sí solo. Entonces, verdaderamente el espectro de filiación política de las personas de alta especialización que se expresó en contra de los artículos que queremos derogar es muy denso. Y eso me parece que es muy importante, porque es importante siempre recostarse a los que saben. Las leyes tienen que ser buenas. Artigas decía en su oración de abril: es voluptuosa, es veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Y ahí, por primera vez, en 1813, Artigas marcó y dijo en voz alta lo importante de una Constitución, de una ley. Las leyes tienen que ser lo suficientemente buenas como para que el margen de actuación de los gobiernos no sea muy grande. ¿Por qué? Porque si es muy grande, en vez de tener la discrecionalidad necesaria para gobernar y para incorporar política, tenemos arbitrariedad. Y discrecionalidad no es lo mismo que arbitrariedad. Discrecional es que puedan haber decisiones en torno a un marco normativo firme, garantista, legendario, construido desde las instrucciones del año 13 con una gran cantidad de
de sumas positivas, la suma que hizo en la reforma José Pedro Varela en la educación. El rector de la universidad, una de las cosas que decía en estas comparecencias era: hay coordinaciones que están quitando con esta ley. Y dice, bueno, pero las pueden hacer igual, pero no están más en la ley. Y si el gobierno de turno de mañana dice no se hacen, no hay una ley que lo obligue. Y el rector decía, y varios actores de la educación, EduUI también lo decía. Y vuelvo sobre el primer punto. Esto no es un tema de Frente Amplista, esto es un tema de los uruguayos. Y las cosas de educación que se están plasmando en estos 135 artículos son tan profundas que esto ni siquiera da el tiempo que ganamos para tener el referéndum. Esto es una discusión a nivel nacional, profunda, en serio, para cambiar la educación, para mejorarla, para quererla más. Eso por un lado. Preocupa entonces el deterioro de la institucionalidad, 500 artículos en 45 días, y hay una concepción, yo diría, en estos 135 artículos hay un hilo común, aunque son sobre aspectos diferentes. Hay más estudios de la Universidad de la República, hace poco salió uno del Observatorio de la Cuestión Agraria de la UDELAR, clarísimo, sobre los artículos 357 y 358 que queremos derogar sobre el Instituto de Colonización. Clarísimo, con números, cantidad de hectáreas que quedan liberadas, el valor, carísimas, su fertilidad, altísima, o sea, las joyas de la corona para la venta, entre otras muchas cosas, de la Universidad de la República. Me refería al deterioro de la institucionalidad, pero hay un hilo común en estos 135 artículos, que es el retiro del Estado. El retiro del Estado. Una cosa es ser liberal y otra cosa es promover el retiro del Estado. En todos los artículos hay de alguna forma un retiro del Estado, en colonización, en la educación, en lo que tiene que ver con las garantías de los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la parte de alquileres, se retira el Estado, o se bajan obligaciones del Estado, que es un cheque en blanco para que se retire. Eso da un marco normativo de retirada del Estado, que podría ser el campo fértil para que sucedan otras cosas. Y están sucediendo otras cosas. Por ejemplo, los niveles de inversión pública más bajos de la historia reciente. No lo digo yo, lo dice en un estudio muy serio la Cámara de la Construcción, lo dice un artículo del País. Yo quiero leerles una frase que me marqué. Dice, en términos de perspectiva, al analizar el presupuesto nacional, la proyección de inversión pública sobre el PIB a 2024 se ubica en un 1,9%, según consignó el Centro de Estudios de la Cámara de Construcción. Y de acuerdo con Capurro, la proyección a 2024, comillas, si no es la más baja de la historia, lo es la de la historia reciente, incluso más baja que la durante los años 2003 y 2004. Por otro lado, en el mismo artículo consigna una opinión de una experta de KPMG que dice todavía se sigue cerrando alguna cosa que quedó licitada del gobierno anterior, pero no hubo otros proyectos, hubo pocas novedades. Más adelante, el mismo artículo del diario El País habla de un análisis del Observatorio Global de Recuperación de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Y dice que este análisis de la Universidad de Oxford revela que en un total de 87 países, 62 aprobaron al menos una política de recuperación destinada a la inversión en infraestructura. Entonces, en un marco de ley donde el Estado se retira, donde baja la inversión pública a niveles históricos, donde nos excedemos. Se había propuesto en el mensaje del Ministerio de Economía y Finanzas llegar a un déficit fiscal de 4,9%. Pasamos a 4,4%. Nos excedimos en medio punto del PIB. Medio punto del PIB son 300 millones de dólares más o menos, que podrían haberse volcado a la economía con obras para reactivar. Entonces, la preocupación
ya no es solo por el futuro. Yo estoy muy preocupada por el futuro del Uruguay, porque el marco normativo que fuimos construyendo desde antes de la dictadura y después de la dictadura, con gobiernos de distintos signos, fue un marco normativo razonable, a la uruguaya, de corte liberal en un sentido profundo, garantista, independientemente del signo del partido gobernante. Un marco normativo tan retractivo, tan regresivo, no solo va a tener efecto en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque estamos hipotecando factores claves del futuro, como la educación, factores claves del futuro, como la transparencia, como la lucha contra la corrupción, como la lucha contra el narcotráfico. Yo sé lo que hace el narcotráfico en la realidad. Soy la intendenta de Montevideo. Recorro Montevideo del derecho y del revés. Y creo que hay que luchar y que la ley integral de lucha contra el lavado de activos es buena. No hay que cambiarla, yo estoy de acuerdo. Pero liberar las transferencias a $100.000 es como mucho. Entonces, me preocupa el futuro por la educación, pero me está preocupando ya el día de hoy. Porque la LUC es un pedazo, los 135 peores artículos de la LUC que queremos derogar y que yo voy a votar que sí para que se deroguen, son una parte de una película que tiene otros actores y que configura un problema hoy, configura un problema para el futuro, va en contra de las tradiciones democráticas, las mejores tradiciones democráticas del Uruguay. Reconocer que la educación es un derecho, que todos tenemos que tener la misma educación, que tiene que ser obligatoria y que tiene que ser gratuita. En su libro La democracia en la escuela, de Varela, que es maravilloso, Varela habla primero de los fundamentos de la educación y después dedica varias páginas para hablar de la obligatoriedad. Varias páginas. Y además es un estudio académico, serio. Y en esas varias páginas hace referencia a experiencias. No había internet, ¿no? Estamos hablando de 1877, 78. Y hace un estudio comparado con lo que está pasando en otros lugares del mundo. Se refiere mucho a lugares de Estados Unidos. Se refiere a la importancia de que la educación permee en la sociedad para que la democracia se fortalezca y no tambalee. Páginas y páginas dedicadas a la obligatoriedad. Y recién después habla de la gratuidad. Y cuando está hablando de la gratuidad, dice, como es obligatoria, el Estado tiene la obligación de que sea gratuita para que los ciudadanos puedan cumplir con la obligación. Por lo tanto, si en estos 135 artículos aflojamos la condición de obligatoriedad, estamos dando pie a que el Estado se retraiga en sus obligaciones para ayudar a las familias más vulnerables, para ayudar a las familias de los trabajadores a que hagan realidad su obligación de que sus hijos se eduquen. Y así podría seguir. Como ven, este no es un tema de los Frente Amplistas. Este es un tema que tiene que ver con Artigas, con José Pedro Varela, con el Viejo Valle y con tantos otros que construyeron una normativa que nos ha hecho un país de referencia, un país serio, transparente, con los índices más bajos de corrupción, un país que logró acuerdos nacionales y cambió la matriz energética, un país donde la inversión pública y la privada van de la mano, están fuertemente correlacionadas. Baja la inversión pública, baja la inversión privada, tienen que ir juntas. Yo creo que nuestro pueblo y lo que hemos militado porque este referendo existan, hemos hecho una buena tarea por el Uruguay. Porque no se puede legislar a los ponchazos. Y nosotros hemos comprado un poco más de tiempo para reflexionar. Es lo que el pueblo del Uruguay se merece, es lo que nuestra historia se merece. Estar a la altura de nuestra historia es mandar parar y decir, vamos a pensar bien,
si estos 135 artículos tienen que quedar. Es muy importante lo que los uruguayos y las uruguayas vamos a votar el 27. Vamos a ser todos senadores, diputados, vamos a ser todos parlamentarios el 27. Es muy importante lo que vamos a votar. Esta no es una elección de candidatos ni de partidos. No vamos a elegir de qué partido somos, no vamos a elegir a quién votamos, no vamos a elegir quién es más simpático, no vamos a elegir quién nos hace las mejores promesas. Vamos a decidir si una ley que tiene 135 artículos que están mal, siguen escritos así y nos deforman nuestro querido y legendario Uruguay democrático, o si volvemos a nuestras mejores tradiciones democráticas. Eso es lo que vamos a decidir. Esto no es un tema de una campaña publicitaria. Y por eso yo respeto tanto a los indecisos, porque la indecisión es un acto de reflexión. Y nosotros tenemos los 135 artículos escritos. Quiero acá reconocer a toda la militancia que está recorriendo casa por casa y conversando de buen modo, con argumentos, mostrando los artículos, explicando. Eso es pedagogía política, es lo que están haciendo los militantes. Es muy importante lo que vamos a votar. Votemos que sí a la esperanza. Muchas gracias.